Hola, soy el doctor Omar Quiroz y el día de hoy te voy a explicar cómo y qué es una CEPRE y cómo la realizamos aquí en Endoscopia del Mayap, en Mérida. Cuándo es urgente, cómo se trata y sobre todo que conozcas un poco más de ella. Para empezar, ¿qué es la CEPRE y para qué sirve? Bueno, hay que saber que la CEPRE es un procedimiento que combina endoscopía y rayos X para tratar problemas de las vías biliares y del páncreas. Recuerda que son las vías biliares, son los conductos que van del hígado y del páncreas hacia el intestino. ¿Para qué sirve? Principalmente las causas más comunes por las cuales te pueden solicitar un estudio de CEPRE es para retirar piedras o cálculos biliares, obstrucciones ya sea por estos cálculos, litos o piedritas, disminución del calibre en este caso de los conductos que te acabo de mencionar. Si tienes antecedente o súbitamente te estás poniendo de color amarillo, lo que llamamos ictericia, o tienes algún problema en la vesícula y esto, a causa de esto, te causó pancreatitis, lo que llamamos pancreatitis de origen biliar. Lo más importante que tienes que saber de este estudio es que es uno de los pocos estudios que combina lo que sería estudios diagnóstico y terapéuticas. ¿Por qué? Porque diagnosticamos y tratamos sus problemas en un mismo procedimiento. Es un estudio endoscópico que se puede traducir que es una cirugía mediante endoscopía, pero todo se realiza a través de la boca con medio de un equipo que se llama duodenoscopio. Es un estudio muy específico, se tiene que hacer con mucha delicadeza y cualquier duda que tú tengas respecto a la realización de una CEPRE en Mérida, me puedes escribir por WhatsApp, ya que estoy aquí para ayudarte. Una de las preguntas más comunes que me realizan es saber cuándo tenemos que realizar una CEPRE de manera urgente. Es muy importante identificar este tipo de señales, ya que la CEPRE se realiza de manera de urgencia cuando la vía biliar está tapada, ya sea por disminuciones del calibre, por piedras o por algún tipo de tumor. ¿Esto qué nos va a causar? Nos va a causar una infección en los conductos que van del hígado hacia el intestino y del páncreas hacia el intestino. Nosotros, ¿cómo lo vamos a traducir y cómo lo puedes ver en ti? Bueno, te puede dar fiebre, te puede dar dolor abdominal, te puedes poner un poco amarillo y esos signos nosotros lo vamos a traducir como colangitis. Es muy importante saber que si tú tienes estos síntomas o signos que ya te mencioné, son síntomas de urgencia y muy probablemente puedas requerir una CEPRE. Cualquier duda que tengas o si estás experimentando alguno de estos síntomas o signos, no dudes en enviarme un mensaje y a la brevedad me pondré en contacto contigo para conocer tu caso. La pregunta más importante de los pacientes a los cuales les voy a realizar una CEPRE es la siguiente. ¿La CEPRE es peligrosa? Bueno, todo procedimiento endoscópico tiene sus riesgos y tiene sus beneficios. Lo más importante de realizarte o no una CEPRE es verificar que tu endoscopista sea un endoscopista certificado, que tu anestesiólogo también sea certificado. Con esos dos puntos importantes, tú ya sabes que puedes estar con manos las cuales sean expertas. Lo más importante saber también es que el lugar donde lo realicen cuente con todo su equipo necesario para que tu procedimiento se pueda realizar con calma, con las mejores instalaciones y te realicen diagnóstico y tratamiento a la vez. Muy importante que siempre les digo a mis pacientes qué complicaciones puede tener o no una CEPRE. Complicaciones más importantes que siempre nosotros los endoscopistas te vamos a decir es pancreatitis post-CEPRE, que es la inflamación del páncreas posterior a la realización de tu procedimiento. Es muy importante que siempre que te vayan a hacer una CEPRE, preguntes riesgos, beneficios y siempre ver qué opciones hay para ti. Si tú tienes dudas acerca cuáles son los riesgos más frecuentes o si es candidato para realizarte una CEPRE, no dudes en mandarme un mensaje o llamarme, que te voy a contestar todas tus dudas. ¿Cómo se realiza y cuánto dura una CEPRE? Bueno, una CEPRE se realiza bajo sedación profunda y con la ayuda de rayos X. Esto lo realizamos ya que necesitamos toma de imágenes al momento
para poder diagnosticar y darte un tratamiento adecuado. Usualmente, un estudio de CEPRE puede variar dependiendo el caso. Pueden llevarse 30, 45, 60 minutos, dependiendo la complejidad en este caso y la patología que nosotros vayamos a tratar. Si tienes alguna duda respecto a la realización o si es candidato para una CEPRE, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Últimamente, pacientes de Quintana Roo me preguntan si atiendo pacientes de Cancún o Playa del Carmen. La respuesta es sí. Atiendo pacientes de toda la península, principalmente para estudios complejos donde necesiten a un médico como yo, endoscopista gastrointestinal certificado, que pueda conocer un poco más de su caso o que tenga acceso a la tecnología. Siempre les comento que para realizarte una CEPRE, primero tengo que conocer tu caso para ver si requieres o no una CEPRE, para ver si requieres o no el uso de Spyglass y para saber si eres candidato o no. Muy importante, mándame tus estudios para conocerte primero y nos ubicamos en el Hospital Amerimed Mérida, en el consultorio 517. Yo soy el doctor Omar Quirós y bienvenidos a Endoscopía de Maya.